Hola, muy buenas a todos, soy el gran maestro Miguel Santos de Utrera y en el día de hoy vamos a ver la partida entre el campeón del mundo Magnus Carlsen y Nakamura, una de las tres partidas del mini-match que han jugado, el cual ha acabado 3-0 a favor de Carlsen. Y en esta partida en concreto, pues Nakamura quiso jugar un poco raro la apertura, hacerse un poco el gracioso, y Carlsen le ha demostrado que esas cosas contra él pues no terminan de funcionar, ¿no? Y le ha caído una paliza pues bastante gorda contra el campeón del mundo. La partida empezó con E4, G6, una moderna, que ya de por sí es una línea bastante secundaria, pero Nakamura la juega incluso de una manera más rara todavía de lo normal. Ya sabéis que la idea principal de esta línea es ponerse con el alfil en G7, hacer D6, a veces se desarrolla el caballo F6, a veces no, depende un poco cómo juegue el blanco, a veces hace 6 B5, a veces no. Vamos a intentar explicar un poco por qué. En cualquier caso, Carlsen hace la jugada D4 controlando el centro, jugada súper natural, alfil G7, perdón, D6 primero, caballo F3 y alfil G7. ¿Por qué Carlsen no desarrolla este caballo de momento? Bueno, porque como hemos dicho muchas veces el plan es hacer A6 B5, entonces con este retraso del desarrollo del caballo, por ejemplo, por eso Carlsen hace la jugada alfil 2 ahora y no hace una jugada como caballo F3, ¿no? Después de alfil 2, si el negro quisiera hacer el plan con A6, la idea de Carlsen es ahora hacer C4. De manera que todo este plan se evita, sacas el caballo y vas a transponer una especie de India de rey en la cual la jugada 6 pues es bastante inútil en general, ¿no? Puede transponer a líneas más raras de la India de rey, pero en general es una jugada que el negro no quiere hacer. De manera que esa es la idea de ese alfil 2 de Carlsen, una jugada un poco profiláctica contra el pan de las negras. De manera que ahora a las negras se les complica un poco el hacer la moderna y probablemente una de las mejores opciones que tengan aquí es jugar caballo F6 y tras caballo C3 transponer una pirc. La diferencia, como digo, es que el caballo está en F6 y muchas veces ese caballo se queda en G8 para, bueno, entre otras cosas, retrasas el plan de dama de 2, alfil E3, dama de 2, alfil H6. También cuando tiras un contraataque por aquí, el alfil apunta un poco más. El caballo en G8, digamos que lo tienes ahí y solo cuando te vas a enrocar lo acabas de sacar o cuando te hace un H4 lo sacas, ¿no? Con este pequeño orden, pues Carlsen quiere jugar aquí una línea un poco más tranquila, ¿no? Podría continuar la línea normal de la PIR con caballo F6, caballo C3 y si enroque, aquí hay muchas jugadas, caballo C6, A6, pero en general este tipo de posiciones con los mismos enroques, con los enroques en el mismo flanco, ¿no? Sin embargo, Nakamura no quiere esto y ya se mete a hacer jugadas rarunas, ¿no? Ya hace el tío E6, con todo el morro del mundo. Quiere sacar el caballo por E7, parece que está el Fo jugando. Y bueno, quiere formar aquí una especie de hipopótamo, ¿no? Bueno, así se llama esta estructura, E6, caballo 7, y luego a veces se hace incluso por el otro lado, ¿no? Y se queda esta estructura ahí un poco rara. Y Carlsen dice, mira, a mí no me cuentes tu vida, yo me voy a enrocar corto, voy a seguir desarrollando las piezas como hay que, o como dicen los libros que hay que sacarlas, y ya tú harás lo que tú veas. Y Nakamura dice, nada, yo H6, preparo G5 y sigo jugando aquí al dominó. Y bueno, pues Carlsen, como digo, jugando con los principios normales. Hace C4, controla el centro, está enrocado ya. Mientras que el negro pues ha perdido ya 1000 tiempos con los peones. No tiene las piezas muy desarrolladas. Y poco a poco se puede quedar en una posición bastante apretada. Todavía podía hacer caballo E7 e intentar, bueno, sacar las piezas de una manera normal. Pero nada, el tío mete G5 completamente al toque, ¿no? Jugada con la cual, bueno, quiere luchar un poco por las casillas negras, ¿no? Es verdad que cuando el blanco ha hecho E4 y C4, ya no pueden proteger al peón de D4, ni de D3, ni de C3, de manera que la casilla D4 ha quedado un poco expuesta. Así que como tiene el alfil aquí, pues quiere molestar con un G4, un caballo C6 y de alguna manera, incluso un dama F6 en algún momento, hacerse con el control de las casillas negras. Ese es el plan de Nakamura. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que básicamente tiene todas las piezas en la primera fila, entonces es bastante complicado. De hecho, este tipo de ideas, creo que una partida a ritmo más corto puede ser bastante interesante, pero la partida se está jugando un poco más largo, ¿no? Más de 10 minutos, entonces creo que este tipo de ideas son bastante arriesgadas. Caballo C3, Carlsen, como digo, no está haciendo tampoco aquí ninguna maravilla de momento. Está sacando las piezas normal, se ha enrocado, le está diciendo un poco a Nakamura, bueno, ahora tú has hecho ese 6, D6, H6, G5, todas esas maravillas, justifícamelo, ¿no? Porque si no haces nada raro, yo voy a seguir sacando mis piezas y me voy a quedar súper bien. Y bueno, Nakamura ya hace caballo 7 preparando un caballo G6. Por supuesto, una jugada como G4 ahora el negro no tiene desarrollo suficiente para justificar esto, ¿no? Simplemente puedes quitar el caballo y después de H5, tanto una jugada como F3 abriendo la posición o simplemente alfil E3,
nuevo, el blanco es que tiene todas sus piezas desarrolladas. El rey aquí va a venir con el caballo de 3 y F4, va a hacer un F3, va a abrir la posición y el rey que va a estar mal va a ser el de las negras. Da igual que el negro haya avanzado por el flanco de rey, porque realmente el rey más inseguro ahora mismo es el del negro, una vez se rompa con F3. Por eso Nakamura hace caballo E7. Y realmente aquí Carlsen hace una jugada súper instructiva que creo que es, entre otras razones, la que le da la partida. Porque bueno, aquí si juegas un poco más tranquilo, digamos que hace una jugada como alfil E3, es verdad que si el negro se consigue poner aquí con caballo G6, más o menos te evita las rupturas, luego se enroca, prepara incluso un F5, la posición se complica bastante. Pero aquí Carlsen ya demuestra por qué es el campeón del mundo y hace una jugada muy precisa, hace H4. Podéis pensar, bueno, pero H4 qué locura es, ¿no? El tío está enrocado ahí, le están atacando y quiere abrir líneas. Bueno, quiere abrir líneas, pero eso de que le están atacando no está tan claro. Como veis, todas las piezas del negro están lejos de estar activas, ¿no? Realmente una jugada como G por H, abriendo la posición, tras caballo por H, ¿quién tiene las piezas más preparadas para atacar? El blanco, que va a venir ya con el alfil a H5, la dama puede pasar, el alfil, el otro caballo si quiere, o el negro, que qué pieza le va a pasar al ataque. Pues prácticamente ninguna. Por eso digo que ese H4 es una jugada súper precisa porque se da cuenta de que realmente el ataque del negro es pues casi inexistente y se prepara para abrir la posición. De hecho, Naka le cierra con G4, porque sabe que si peón por caballo por, además su caballo ya no puede ir a G6 en las mismas condiciones que antes. G4 y aquí Carlsen se retira a E1. También era muy interesante la jugada caballo H2. Y después de H5 jugar con D5 y buscar un G3, F3 en algún momento. Pero bueno, caballo es una jugada súper normal. Además el caballo de D1, siempre que te ataquen con caballo C6 el peón de D4, si no quieres dar la casilla tienes la posibilidad extra de hacer caballo C2 y el caballo se recicla muy bien aquí. Además de que también en bastantes posiciones, cuando el negro juegue F5 y tú tomes y te tome de peón, la casilla F4 va a quedar débil y el caballo de D1 puede llegar a aprovecharla bastante rápido. Que de hecho eso es una de las cosas que pasó en la partida, ¿no? Con esta H4, G4, la casita F4 ha quedado débil y el caballo de aquí pues puede llegar a aprovecharla muchas veces. Lógicamente le están atacando el peón a Naka y tiene que jugar H5. Una jugada como G3 es una broma total, simplemente te comen el peón y lejos de ser una debilidad, ha abierto la columna para la torre, el rey en H2 va a estar súper seguro y encima tienes un peón de más por toda la cara, ¿no? Como digo, es que es el blanco el que ataca, el negro no está haciendo aquí ni cosquilla. Por eso H5 de Naka. Y aquí de nuevo, Carlsen sigue jugando súper preciso. Hace la jugada alfil G5. ¿Por qué? Pues está metiendo aquí una clavada súper molesta. El alfil aquí es súper molesto también. Entonces, si el negro se quiere quitar este caballo de aquí, ¿qué pasa? Que va a tener que hacer la jugada F6. Y tras F6 simplemente te retiras, has mejorado tu alfil, está mucho mejor en E3 que en C1, y encima has conseguido empeorar la posición con un F6, ¿no? Por ejemplo, si hace alfil E3 directo, la posición sigue siendo mejor para el blanco, no lo niego. Pero después de caballo C6, digamos que no está tan claro, el alfil este vive y no es necesario hacer ese F5 que las negras se van a ver forzadas a hacer en la partida porque tiene un peón delante del alfil que le está molestando todo, ¿no? Sin embargo, alfil G5, buena jugada, quitando posibilidades a las negras, le obliga a hacer F6, ahora quitas el alfil, ¿qué pasa? Este alfil chocando con este peón, el alfil de G7 que era pues prácticamente la mejor pieza de las negras, ahora es una patata también. ¿Cómo activas este alfil? Pues vas a tener que hacer F5. ¿Qué pasa cuando hagas F5? Pues que todas las piezas del blanco están mucho mejor preparadas que las tuyas para una abertura de la posición. De manera que probablemente cuando hagas F5 pues te van a reventar. Entonces enroque y Carlsen dice, mira, te voy a abrir ya aquí el hígado, ¿no? Mete la jugada D5. ¿Por qué D5 es una jugada buena en esta posición? Pues básicamente porque la jugada E5 es mala. Si el negro le diera tiempo a hacer E5, F5 y todo esto, pues la posición no sería tan grave. ¿Qué pasa? Que contra E5 ahora Carlsen tenía preparada otra ruptura. Quería hacer F3. Si comes G4 ganas un peón, lógicamente. Si G por F3 simplemente tras una jugadita como caballo por F3 sigue caballo H2 para comerse ese peón. Tampoco es que aquí la idea del año no es, te comes el peón y ya está, peón de más. Que este alfil, como veis, está chocando. Y una jugada como F5 encima no es posible porque deja la casilla G5 para el caballo y las cosas precisamente no las estás mejorando. Por ello después de F3 probablemente el negro tuviera que hacer F5 y de nuevo como en la partida una jugada como alfil G5 es buena o simplemente tras F por G, esta posición, este estilo de posición, ya sabéis que en esta parte del tablero, digamos este cuadrante, el blanco está mucho mejor siempre porque tiene esta estructura de peones que le da el espacio y tiene la ruptura C5 y el negro se tiene que centrar más bien en esta parte del tablero de aquí, ¿no? O sea, las columnas de E a H. ¿Qué pasa? Pues que esto está completamente cerrado. De manera que básicamente el blanco va a jugar gratis
en el flanco de dama, porque como digo, es muy difícil que el negro vaya a conseguir ningún sacrificio contra esta estructura, ¿no? Si quieres puedes meter un caballo en G2 para evitar incluso un sacrificio en H4, de manera que, como digo, aquí el blanco va a jugar gratis en el flanco de dama y de hecho, pues es casi ventaja decisiva para las blancas esta posición. Por ello, después de D5, Nakamura mete F5 ya, ¿no? Por lo menos ahora, si le cobran E6, pues al menos desarrollas una pieza, ¿no? De hecho, D por E sería una jugada muy mala. Ya no solo alfil por E es buena, sino que encima una jugada como F4 ya te está medio reventando. Por supuesto, Naka tonto no es, ni muchísimo menos, ¿no? Un jugador durísimo, mete F5 porque sabe que su juego tiene, ¿no? No le va a regalar la partida a Carlsen, ni muchísimo menos. Entonces, después de F5, ¿qué hace Carlsen? Pues se da cuenta que le están amenazando F4, ¿no? ¿Qué posibilidades tiene para evitar esto? Pues básicamente tiene tres posibilidades. Una es hacer G3, otra es hacer dama de 2 y otra es la que hizo, que de hecho es la mejor jugada que tenía. Una vez más, Carlsen haciendo las buenas. Qué sorpresa, ¿no? Mete alfil G5 el tío. El alfil N3 estaba bien, pero en G5 ya lo puso antes y ahora que se ha quitado el peón de F vuelve a estar genial. Molesta muchísimo por aquí. ¿Qué pasa? Pues que el negro no se puede clavar fácil. Lógicamente una jugada como alfil F6 es verdad que te quitan la clavada, pero el alfil de G7 era de las pocas piezas que estaban defendiendo tu rey y ahora ya, por si no estaba suficientemente abierta la posición, te mete un F3, se va a abrir completamente todo y ese rey en G8 va a sufrir muchísimo porque a diferencia del rey blanco que tiene todavía un peoncito aquí en G2 para defenderle, tiene ninguna pieza casi ahí para defender al rey y sigue con todas las piezas aquí mal colocadas. Blanco, por su parte, pues va a desarrollar las piezas, la dama va a venir por aquí, puede ir por aquí, se abre la columna F y desgracia para las negras. Por supuesto, comerse ese peón de 4 es ridículo total, o sea, alfil por C3, peón por y peón por. De nuevo aquí la misma idea de Carlsen. No es el rey del blanco el que está sufriendo, sino el de las negras, y para ello haces una jugada como F3, revientas todo y la estabilidad que te da además este alfil en G5 es grandísima, ¿no? Estás molestando aquí, vas a abrir toda la posición y de nuevo el rey en G8 va a quedar súper débil. Por eso alfil G5 es una gran jugada. Y aquí Naka se desclava, hace dama E8, quiere venir con el caballo a G6 en algún momento. Y bueno, de alguna manera mantener ese alfil de G7 que es una de las mejores piezas que tiene. Y aquí Carlsen sigue haciendo jugadas durísimas, además casi al toque. Él sabe que su desarrollo de piezas es mejor, ¿no? De alfil de C8 y todo esto ya hemos comentado que está lejos de estar bien colocado. Así que dice, bueno, pues vamos a reventar la posición, ¿no? Ya hay dos rupturas, digamos. Dos tensiones, ahora hay una tercera tensión que mete después de C5, ¿no? Y vamos a ver que realmente el negro no puede prácticamente comer en ningún lado. Por ejemplo, si comen D5, pues hay mil jugadas buenas, ¿no? Pero simplemente tras C por D, por ejemplo, C por D y una jugadita como caballo B5, es que ya no te puedes ni mover. Te amenazan caballo C7, te amenazan caballo por. Una jugada como dama D7, te hacen por D, te quitan la casilla que tenías para la dama y es que no te puedes mover para nada. Te viene la torre a C1, te va a venir la torre a C7, te está viniendo un caballo E6, desgracia total, ¿no? Por eso Naka se come el D4. Si se come el DC5 pasa algo similar. Te vienen con caballo D3, te atacan aquí, te está viniendo el caballo por aquí. Y como digo, el peón es lo de menos, se está abriendo la posición y el blanco está mucho mejor preparado para precisamente eso, ¿no? Para la apertura de la posición. Por eso, tras C5, Naka toma N4, ya que calcula que aquí por lo menos el alfil suyo va a ser bastante bueno. Peón por, peón por, peón por, alfil por y caballo por. Se han hecho aquí muchos cambios. ¿Qué pasa después de todos estos cambios? Pues bueno, básicamente ahora las negras puede parecer que se están activando, que no sé qué, que el caballo este no es bueno. ¿Cuál es la realidad? Pues la realidad es que te está viniendo un caballo a D6, que el blanco tiene un alfil en G5 que es completamente monstruoso. No le puedes echar de ninguna manera, te está controlando aquí. Siempre hay un jaque en F6 del que vas a tener que tener cuidado. Aparte el caballito este que hemos comentado antes, la casilla F4 está viniendo a donde ataca todo, la torre a E1 para molestar todo por ahí. Y realmente las piezas del negro no terminan de tener un punto fuerte, ¿no? Ya veis como el alfil de G5 sí que tiene un punto fuerte muy claro y las blancas pues se están sujetando en ello para sostener gran parte de su posición. Mientras que las piezas de las negras, este alfil de 6, este caballo, esta dama, están todos en una columna que como venga una torre A1 pues te van a reventar, ¿no? Nakamura sigue con caballo F5. Creo que la mejor jugada que tenía era caballo C6. Dar ese peón de D6 y después de caballo por D6, que de hecho creo que no es la mejor jugada, creo que aquí debería hacer caballo D3, pero si caballo por dama D7, de repente si cambian las damas del tablero, creo que en el final el negro tendría bastantes opciones de sostener la posición. Aún así, la posición del blanco es bastante mejor, pero creo que en este final, como digo, aquí sí que el caballo está entrando en D4, el alfil este es bastante activo, creo que hay más opciones de diableo. Luego, después de caballo F5,
Carlsen, como digo, no se come el peón, no le interesa abrir la posición más. Él ya tiene la parte del tablero abierta que le interesa, quiere atacar al rey, por eso hace la jugada caballo D3. Defiende el peón de B2 y el caballo viene a F4, la torre A1. Y además él sabe que en una partida práctica es mucho más molesto este tipo de posición para las negras que te coman el peón en D6. No digo, comer en D6 es una jugada buena, no es mala ni mucho menos, pero después de dama D7 probablemente vayas a llegar a un final en el cual el negro va a tener un poquito más fáciles sus jugadas y es más bien el blanco el que a veces va a tener que encontrar jugadas más difíciles. Sin embargo, después de la jugada caballo D3, diga lo que diga el módulo, incluso dice que es un poquito más floja, objetivamente, pero creo que es mucho mejor en la práctica, más en una partida rápida, porque mantienen más piezas y las piezas de las negras, como digo, no tienen sostén, eso es un problema bastante grande. Naka desarrolla su pieza y caballo F4. Este caballo de nuevo está protegido, todo está protegido, maravilloso, mientras que las negras siguen ahí con las piezas un poco rarillas, ¿no? Por supuesto, una jugada como caballo por E6 no te interesa mucho tampoco que venga. Y el plan del Carlsen pues es seguir mejorando su posición poquito a poco, no tiene prisa. Una jugada como alfil F7 tampoco se puede, pues te da el jaque este que hemos comentado y después de alfil por, has perdido tu pieza principal defensora. El alfil de la blanca se va a colocar en C3 y mirad todas las casillas negras que han quedado débiles, ¿no? Esta diagonal está completamente libre para que el alfil de las blancas haga lo que le dé gana con ella. Nakamura mete el caballo al medio. Dice, bueno, tú estás mejorando tus piezas, pues yo hago lo mismo, meto el caballo en D4. Y Carlsen, pues sigue con lo mismo. ¿Cuál es la pieza que falta para apuntar al rey? Pues bueno, faltan las torres y la dama, pero la dama todavía no está claro dónde va a ponerse. Sin embargo, este alfil de 2 está claro que no está bien. Esta torre de F1 tampoco está muy claro que esté bien. Pone el alfil en D3, apuntando para allá. ¿Amenaza algo directamente? No. No amenaza nada directamente. ¿Qué pasa? Que él sabe que el alfil de 3 en algún momento le va a servir para algún truco táctico. Está apuntando a la casilla G6, que puede ser una casilla importante. Y además, sobre todo, deja paso a la torre que va a llegar a E1. Y el gran problema de las negras, para empezar, es este alfil de 6, que no tiene ninguna estabilidad y encima está atacado. Y realmente no tiene una casilla buena, porque como hemos visto, F7 no se puede ir y D7 es una jugada terrible porque también deja libre esta diagonal para el alfil de la blanca. Nakamura mete eso ya en E5, ¿no? O sea, aquí se ha formado una locura que yo llevo sin ver algo así bastante tiempo, ¿no? Tantas piezas aquí en el centro y que no pase nada grave. Muy raro, ¿no? ¿Qué hace Carlsen? Pues mete otra de las suyas, ¿no? Realmente las negras no pueden comer en F4, ni muchísimo menos, a pesar de que pueda parecer que ganan un peón en H4, porque, bueno, simplemente está cayendo D6, con alfil por D6, por ejemplo, y de nuevo, las negras no se pueden permitir perder ese alfil de 5. Como veis, este alfil en E5 es de lo poco que sujeta la posición, ¿no? Es el único punto fuerte que ha encontrado el negro y lo va a defender con su vida. De hecho, después de la jugada dama F7, si el blanco aquí no tiene cuidado, pues el negro se puede quedar más o menos activo. Pero a diferencia del punto de las blancas, G5, el punto fuerte de las blancas, el punto de las negras es mucho más inestable. Y aquí Carlsen realiza un cálculo muy bueno. Y realmente tampoco es de sorprender que aquí exista una jugada devastadora como la que hizo Carlsen. Porque con tantas piezas aquí que se están atacando entre sí y el blanco que las tiene tan bien colocadas y tan bien defendidas, es muy raro que no te pase ninguna desgracia. Y de hecho, como vamos a ver, pues sí que pasa una desgracia. Carlsen metió aquí el bombazo, ¿no? Caballo por D6. Muy buena jugada. Quitando precisamente el punto fuerte de las negras. Lógicamente caballo por no se puede, porque después de torre por pues se te cae toda la posición. Así que tienes que tomar de alfil, como de hecho sucedió en la partida. Y la clave alfil por F5. Entonces, ¿qué pasa? Te están atacando el caballito de D4. También este alfil está en el aire. Este está que no sabe muy bien cómo está. Vamos a ver aquí diferentes líneas porque realmente el cálculo no es muy complicado, pero queda claro cómo es importante que este alfil sí está defendido, mientras que todas las piezas de las negras pues están ahí un poco a su bola. Por ejemplo, si alfil por F4 se monta un lío brutal, dama por D4 y de nuevo, gracias a todo el problema ahora del rey negro, ¿no? Que básicamente está súper débil, pues te caen las piezas, ¿no? Si alfil por F5, pues simplemente viene torre 7 y te revientan. Si dama por F5, pues te recupero aquí la pieza. Si no la tomas, pues te quito el alfil y con la dama y tu rey tan débil voy a estar mucho mejor. Aparte que tengo peón de más, o también lo puedo quitar a G3. Y si cambias, pues realmente llegas a un final de torres. Que bueno, si bien tienes algunas opciones de defenderlo, como te faltan todos los peones del enroque por aquí, pues digamos que tu rey va a sufrir mucho, aparte que H5 es muy débil. Esta posición, si el negro tuviera peón en F7 y G7, creo que habría algunas opciones de defender el final incluso. Pero con los peones tan avanzados, lejos de ser una ventaja para el negro, creo que es un problema.
Entonces caballo por F5, ¿no? Las jugadas normales y caballo por E6. Carlsen aquí se come ya un peón por toda la cara y sigue con su punto fuerte del alfil de G5, mientras que el alfil de D6 sigue ahí un poco en una casilla súper inestable. Torre F8, atacando un poquillo al caballo, además le estaban atacando a la torre, y Carlsen sigue dama B3. Desarrolla la última pieza que le faltaba, defiende a su caballo D6, que está molestando muchísimo, y aquí ya Nakamura se da cuenta de que está bastante tieso y hace una jugada muy desesperada. Creo que debería haber hecho una jugada del tipo torre C8, que no amenaza nada, pero mejora un poco la posición. Y bueno, probablemente Carlsen hubiera hecho algo del tipo torre 4, seguir con torre D1, torre 1, y realmente la posición del blanco es súper buena. El rey de las negras, como digo, no tiene peones delante, está súper débil, todas las piezas están aquí un poco raras, mientras que las piezas del blanco están súper bien colocadas y tiene un plan más o menos claro de lo que quiere hacer. Naka mete G3. ¿Por qué mete G3? Porque dice, necesito crear caos, ¿no? Porque si le dejo a este tío que mejore las piezas como le dé la gana y encima tiene peón de más, lo más probable es que me acabe reventando. Entonces tengo que crear caos para que de alguna manera el blanco también tenga alguna pequeña opción de equivocarse. Carlsen podría hacer F3, pero creo que le molesta un poco dejar ese peón ahí en G3, así que dice, trae para acá. Me como el peón y se acabó, ¿no? Si tomas de alfil en G3, que parece una jugada buenísima, pues simplemente sigue torre 2, te está viniendo la otra torre F1 y no has amenazado nada, no has ganado nada, más bien lo has perdido, ¿no? Además que la dama está atacando ese punto, así que cuando te ataquen el caballo F5 te van a amenazar varias cosas. Come de caballo, aquí Naka. Y bueno, de nuevo en esta posición hay muchas jugadas buenas. La propia torre de 1, que es una jugada súper natural, es muy fuerte, completamente ganadora. Pero Carlsen decide doblarse aquí para darle un poco más de estabilidad al punto E6, que es el punto que tiene ahí un poco más vulnerable, ¿no? El caballito ese. Así que hace torre 3. Y bueno, si caballo F5 cuenta Carlsen con el truquito de torre F1 clavando. Así que Naka hace torre C8. Y como decimos, no tiene un punto fuerte por el peón en sí, pero lo crea con sus propias piezas, ¿no? Como veis, todas las piezas del blanco están súper bien defendidas y súper bien coordinadas, mientras que este alfil y este caballo no saben qué están haciendo con su vida. Ya se amenazan jugadas del tipo torre por G3, porque luego encima existen descubiertas con alfil F6, ¿no? Aquí Nakamura no sabe muy bien qué hacer. Si una jugada como caballo F5, pues simplemente torre F3 y gracias a que ese caballo está tan defendido, pues tiene la libertad de mover una de las piezas. Te clavan aquí y sigue sin poder mover las piezas. Aquí encima si quitas la dama te van a dar una descubierta brutal. Así que ya no es solo la clavada de la dama, sino que si la quitas de repente aparece otra clavada al rey. Todas las piezas de las negras teniendo muchos problemas. Naka hace torre C6 intentando pues presionar este punto de alguna manera, aunque tampoco amenaza nada. Y bueno, aquí ya Carlsen se aprovecha de la super clavada que tiene aquí, ¿no? Hace torre F3, quitando a la dama de la defensa de esta diagonal. Y después de dama G6, pues viene el bombazo, ¿no? Mete caballo C7, jaque. Y todas sus piezas están haciendo algo. Mientras que las piezas de las negras, mirad cómo están, ¿no? Están ahí un poco desparramadas por el tablero. Un partidón de Carlsen que ha castigado, pues realmente muy fácil, la apertura rara de Nakamura. Como habéis visto, las claves de esta partida, pues entre otras cosas han sido este alfil G5, este no, perdón, bueno, ese también, pero este está muy bien ya para empezar, porque fuerza ya al negro a crearse debilidades, ¿no? Se crea debilidades y luego este alfil como que lo ha colocado en G5 y cómo ha estado ahí sosteniendo la posición y molestando todo el rato porque ninguna pieza lo podía realmente echar. Y Carlsen pues ha basado prácticamente toda su estrategia en lo bien que estaba colocado este alfil y luego gracias a ello pues ha podido conseguir abrir la posición y que todo le favorezca, ¿no? Una gran partida de Carlsen, espero que hayáis aprendido algo, que os fijéis más en los puntos fuertes y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.